fondos que inviertan en empresas familiares con estos criterios y con un carácter global, yo diría, nosotros no conocemos ninguno. Hay fondos que invierten hemos visto algunos que invierten en emprendedores, que es quizá un concepto distinto, no tiene que ver con la clase familiar. Hemos visto fondos que sí invierten en empresas familiares, pero restringidos al ámbito europeo, no con este concepto global. Nosotros vemos bien el tema global, quizá porque es una de las fortalezas que tiene este grupo a la hora de invertir, siempre se ha hecho con carácter global. Y en segundo lugar, lo vemos como una ventaja añadida porque en un mundo tan cambiante y tan difícil, poner barreras a la inversión yo creo que es ridículo. Puede que Europa sufra, pero puede que Asia o Estados Unidos vayan mucho mejor. Entonces poner esa barrera geográfica nos ha parecido siempre una limitación. Pero es cierto que hay algunos, y lo que también podemos decir que esos fondos han tenido un comportamiento, también diría, espectacular. Me viene a la cabeza un fondo en Alemania que invierte en empresas europeas con carácter familiar y la verdad es que su track record ha sido muy bueno. Esto es un poco lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Banca Mar, en el Grupo Mar, a la hora de invertir, restringido a empresa familiar con un carácter global. Y Fondo Español probablemente sea el primero. Y digo, con estas características tan concretas o los criterios del estudio de la empresa familiar, pues probablemente no haya otro. En el caso americano me decía Cristina que ha habido algunos que no hemos conseguido identificar, porque es fondo americano, no es un producto que sea, al no ser UCITS, no es un vehículo digamos que se puede utilizar en otros países europeos, pero también en Estados Unidos, que es una industria, la industria de fondos es muy dinámica y muy innovadora, pues ha habido algunas cosas en el pasado. ¿Y el fondo alemán cómo se llama? ¿De quién es? ¿De qué gestor es? Me parece que se llama Capital Fund, si no recuerdo mal. ¿Y el que me ha hablado de emprendedores, el que ha comentado que invierte en startups? El fondo de emprendedores es de Bellevue Asset Management y me parece que se llama Bellevue Entrepreneurs, algo así. Respecto del MAP, quizá le puedo hacer la palabra a Carlos como director de inversiones. Para nosotros no es una limitación que la compañía sea más o menos grande, no tenemos un sesgo por capitalización. En ese sentido sí tenemos compañías del MAP, en general en todos nuestros productos tenemos, y en el fondo, en el Family Business, tenemos exposición a alguna compañía del MAP. ¿Me puede decir cuál? Coworks. ¿En este fondo concreto o en Sí, otro? en este. ¿Y podéis citar alguna compañía española más en la que esté invertido? He visto que de las que ofrecéis aquí solo aparece Corporación Financiera como española. Sí, pero en España tenemos bastante exposición en compañías españolas, precisamente porque nos encaja mucho. Hay una cosa muy importante que citaba José Luis, que es este fondo no ha supuesto una revolución en nuestra forma de hacer las cosas, me refiero. Seguimos haciendo lo mismo que hacemos para otros fondos y tenemos un filtro adicional que nos encaja mucho, y ahora explicará Cristina con más detalle también, que es ese filtro de empresa familiar, ¿no? En España hay muchas compañías que tienen ese filtro que cumplen ese criterio de empresas familiares y por tanto nos encajan mucho. Insisto que tenemos en otros fondos también y por tanto tenemos también en este fondo. En España hay casos, bueno, aparecía el logotipo de Barón de Ley, que es una compañía que tiene mucho peso también en nuestro fondo de vino, aparece Alba también, aparece Fluidra, que es una compañía también española con un peso importante, familiar, y una multinacional, por cierto, yo creo que desconocida en este país, pero con una historia de éxito fantástica. El caso de Inditex, obviamente, con un peso muy importante por parte del fundador, Catalana Occidente, Grifols, todas estas compañías están presentes en este fondo, e insisto mucho en otros fondos de la casa también. Escanova, Prosegur, que también tiene mucha exposición. Técnicas Reunidas, otra compañía que tiene un peso muy elevado también en nuestro fondo de Bolsa Española y también en este fondo. ¿Y hasta qué punto la situación económica en España os influye a la hora de distribuir el peso por países? ¿O miráis más, como nos comentas, lo que es la historia y las características de la compañía, más que lo que es el entorno macro? Quizás es otra característica de nuestra casa. Nuestra casa, el peso sectorial o el peso geográfico es un poco un accidente de la selección de compañías. Nosotros, cuando os hemos contado otros fondos en estas ruedas de prensa, insistimos mucho en que somos gestores de valor, gestores de compañías, ¿no? Entonces lo que nos interesa son los fundamentales de las compañías, ¿no?
y si seleccionando esas compañías que están baratas y buenas perspectivas de negocio, vaya, a medio y largo plazo, pues resulta que tenemos más peso en Alemania o en Francia o en Suiza, ¿no?, como tenemos en este fondo, pues es un poco un accidente de la selección de valores. No hacemos una distribución a nivel sectorial o a nivel geográfico y a partir de ahí seleccionamos, ¿no?, sino que la selección de compañías nos lleva a un peso sectorial o geográfico. Hay un tema importante de este fondo también, y que quizás José Luis ha comentado más de pasada, es que es un fondo muy internacional, ¿no? Tenemos bastante peso en España, pero es que tenemos mucho peso en Suiza, mucho peso en Francia, 18% de la cartera está en Alemania, tiene una exposición asiática también importante. Eso es un fondo muy global, ¿no? En línea a la pregunta de la situación en España, pues este es un fondo que también tiene para nosotros esa ventaja adicional, ¿no?, que el inversor que entra en este fondo está en un fondo muy global, muy internacional. Yo quería saber cuál es el universo de valores, cuántos valores tienen cartera, y una vez que cumplen estos criterios para entrar en el universo, ¿en qué os fijáis para componer la cartera final? ¿O qué os habéis fijado ahora? El número de compañías es muy elevado, mucho más. De hecho, una de las primeras sorpresas que nos llevamos cuando hicimos el primer filtro de esta compañía es la cantidad de compañías familiares que hay, ¿no? Hay muchos, no sé si os han llamado la atención algunos de los nombres que salían en la presentación, pues por ejemplo Walmart. Walmart es un monstruo y está controlado en 40 y tantos, un 60%, no sé exactamente, por la familia fundadora. Nosotros, insisto mucho, no cambiamos nuestros criterios de selección de compañías en este fondo con respecto a otros fondos. Nosotros miramos fundamentales, pues lo normal, ¿no? Beneficios además ajustados en el ciclo. No miramos el beneficio del año pasado, sino en un ciclo largo de 10 años, por ejemplo, cómo han ido los beneficios, cómo se han comportado, ¿no? Por supuesto, ratios financieros de deuda, que ahora están muy de moda, ¿no? Compañías, ahora lo contará seguro Cristina, ¿no? Las compañías familiares, por definición, tienen menos apalancamiento que las compañías no familiares, ¿no?, por ese espíritu de mantener el patrimonio en el largo plazo. El análisis, por tanto, de las compañías es exactamente el mismo, básicamente un análisis de resultados o de negocio y un análisis de ratios financieros, ¿no? Si esas compañías que nosotros tenemos seleccionadas, 600 compañías aproximadamente, cumplen esos criterios, vamos a ir metiéndolas en cartera. Nuestros fondos en general tienen en torno a 40, 50 compañías en cartera, se van rotando lógicamente en función fundamentalmente de la valoración. Aquellas que están baratas, pues las podemos incorporar en cartera, y aquellas que han llegado a nuestro precio objetivo, donde creemos que el mercado está valorando realmente lo que vale la compañía, pues saldrán de cartera. Es interesante que expliques a partir de qué cantidad se puede invertir y a qué tipo de cliente vamos dirigidos. Yo diría una de las facilidades que nos permite el hecho de tener una SICAV de Luxemburgo, pues el fondo tiene clases en euros, en dólares y en libras esterlinas, porque Banca Mar es un banco con mucho cliente no residente, mucho cliente extranjero, y también a la hora de la distribución en otros países europeos, pues la divisa es importante. También existe clase para el inversor final y clase para el cliente institucional, pero se puede invertir, igual que pasa con el vino o igual que pasa con la SICAV más emblemática del Grupo Mar, a partir de 10 euros, es decir, que el importe mínimo no es ningún hándicap a la hora de hacer la inversión. Y yo creo que son productos que están registrados en España. Yo creo que es una forma de apostar por la empresa familiar. Algo que hemos visto, yo diría, durante muchos años, a la hora de invertir, siempre muchos valores que teníamos en muchos fondos, en muchas SICAV, se han comportado muy bien. Y quizá un poco ha sido dar la clave de decir, bueno, ¿qué pasaría si todo esto lo hago única y exclusivamente sobre empresa familiar? Porque en el fondo, cuando uno además es una empresa familiar, pues tiene, digamos, una visión positiva de lo que significa. Y como hemos dicho antes, puede haber factores positivos o negativos dentro de lo que es la gestión de la empresa familiar. Pero el efecto neto, sobre todo el efecto neto de las empresas cotizadas, yo diría es muy positivo. Quizá yo diría que una empresa cotizada familiar tiene lo mejor de los dos mundos. Por una parte está el hecho de ser una empresa familiar con esos valores o esos conceptos distintos, y por otra parte está el hecho de tener las obligaciones que tiene una cotizada en cuanto a transparencia, información, cosas que a lo mejor una empresa no cotizada familiar no se dan. Hay menos información, es menos transparente, o las decisiones son menos conocidas. Entonces aquí, en este caso, yo creo que se produce un solapamiento muy positivo. Y por esa razón,
cualquiera que sea el estudio que hemos llevado a cabo sobre carteras en el pasado, pues ha dado un resultado, no es un poco mejor, no es un 2 o un 4% lo que bate un índice, sino que en periodos de 10 años estamos hablando que puede batirlo en un 100% o en un 200%. Y esto es algo que realmente llama mucho la atención. También las empresas, yo diría familiares, tienden a ser más prudentes, y por eso en este momento de crisis yo creo que es un buen concepto de inversión. Mucha gente nos pregunta ¿cómo es posible que Banca Mar sea por segundo año consecutivo el número 1 de los stress tests? Y España está en una situación claramente mejorable respecto a nuestros socios, porque el banco que sale siempre en el número 1 en el ranking es Banca Mar. Pues yo diría, mucho de eso tiene que ver por el concepto de ser una empresa familiar. Si no fuera una empresa familiar, pues probablemente podría haber tenido otro tipo de gestión que le llevaría a estar en otra situación. Pero yo creo que esto explica en gran parte, yo diría, cuál es la conclusión, ¿no? Y por esa razón también queremos conocer más, y por esa razón también está el Instituto de Empresa ayudándonos en toda la parte académica en identificar cuáles son las claves o las variables que justifican este éxito, ¿no?, a lo largo del tiempo. Yo digo, por desgracia no hay muchas empresas familiares que perduran a una tercera o una cuarta generación. La cifra se va reduciendo. A lo mejor llegar a una cuarta generación puede ser el 2 o 4% de las originales. Pero también es una garantía de que las cosas se han hecho bien con el tiempo y se ha ido mejorando. Ese filtro que da al pasar de generación en generación, yo creo que es muy positivo. Muchas de las marcas que están ahí, yo creo que son muy conocidas por todos. Es decir, no son compañías que nos extrañe tanto. Incluso a lo mejor hasta gigantes como puede ser Johnson & Johnson, pues ellos tienen a bien el hecho de ser una empresa familiar. Y poca gente sabe que el champú que se pone por la mañana es de una empresa familiar. Y una empresa familiar que también tiene solera, que camino de, por no sé, son 100 años o poco más. Entonces yo creo que todas estas cosas es en un momento complicado donde la gente está buscando opciones de inversión, ¿dónde invierto? Pues yo creo que esto viene a ocupar un espacio muy importante, ¿no? José Luis ha desvelado muchas de las claves de las empresas familiares y sobre todo yo creo que lo más importante es lo que ha dicho, es decir, la empresa familiar cotizada combina lo mejor de los dos mundos, es decir, combina las ventajas de las empresas familiares y reduce sus desventajas, porque al final son empresas que por los mercados están obligados a pues, todo lo que se dice que la empresa familiar no tiene, que es una falta de profesionalización, una falta de transparencia, todo eso está así. Y luego además son empresas que dan oportunidad de salida a muchos accionistas que no quieren estar, que son todos los problemas que tienen las empresas familiares privadas, donde hay muchas disputas entre la familia. Esto aquí muchas veces se evita porque como hay un mercado donde por hacer compra-venta de acciones, pues eso pues en muchas ocasiones no ocurre. En cuanto a las claves, esos factores que determinan la creación de valor a largo plazo, pues estamos en ello y pues eso presentaremos un informe a finales de junio porque estamos todavía en el tema de análisis de los datos. O sea que en junio tendremos ya todo el estudio preparado. Estamos analizando unas 600 compañías europeas cotizadas de más de 50 millones de capitalización, que apoya un poco lo que han dicho, ¿no? Es decir, del universo de empresas, de 3.000 empresas de más de 50 millones de capitalización, estamos diciendo que hay 600, 700 que son familiares, con lo cual es que estamos diciendo que es que hay muchísimas compañías familiares en el mundo y estamos todavía. En junio tendremos todos los datos, pero básicamente es rentabilidad a largo plazo. Y lo que ha dicho José Luis también yo creo que es importante es el tema de la prudencia, que no es lo mismo que aversión al riesgo, es decir, las empresas familiares no son aversas al riesgo, son aversas a la pérdida, que son dos cosas distintas, porque la aversión al riesgo implica falta de innovación y eso no es verdad. Entonces lo que los estudios académicos demuestran es que no son aversas al riesgo, son aversas a la pérdida, lo que les hace ser muy prudentes en momentos de crisis. Y esa gran diferencia que nosotros hemos identificado a lo largo de más de 15 años de investigación, pues es lo que estamos poniendo ahora en práctica en nuestro estudio para determinar cuáles son los determinantes de la creación de valor a largo plazo. Como ha dicho José Luis, está demostrado, las empresas familiares baten todos los índices y ahora lo que queremos identificar es qué empresas familiares son las que lo hacen mejor. Pero estamos en ello.